Me parece que ya me pueden ver. Voy a estar en esta esquina para no tapar mucho la información. Bueno, mi nombre es Christian Paulsen, soy director de EUNAMED. Estamos llegando al final de este ciclo. Queda todavía una actividad y queda, por supuesto, varias horas todavía, varios días, menos de una semana, sí, para quienes el próximo miércoles rinden el examen EUNACOM diciembre de 2025. El día de hoy vamos a estar revisando las instrucciones para el día del examen y vamos a ayudar también a quienes a esta altura no sepan en qué sede les corresponde rendir, porque es una información con la cual ya también contamos hace varios días, se la hicimos llegar y vamos a estar ayudándoles a resolver dudas. Muchísimas gracias por su confirmación, doctor Froilán Coca Morales, la doctora Ana Cecilia Allende, también confirman que están recibiendo la transmisión. Muchísimas gracias. Bueno, el comunicado que tenemos en pantalla. Vamos al grano. Esta es una sesión más breve. Si quieren ir dejando sus preguntas en el chat, algunas las abordaremos directamente durante la sesión, algunas al final de la sesión, pero no va a durar 2 horas, excepto que tengan muchas preguntas. La información se va a entregar en 40 minutos aproximadamente. Este comunicado es lo que vamos a revisar el día de hoy. Este comunicado se publicó en el sitio oficial de EUNACOM, en eunacom.cl. Tiene harta información, ya hemos recibido muchas preguntas al respecto y no es ninguna información compleja. Pero bueno, estos últimos días la ansiedad está venciendo a algunos y por eso vamos a ayudar. Vamos a ir leyendo en voz alta, este es el comunicado principal, pero después vamos a revisar lo más importante de este comunicado. Lo más importante es lo que aparece al final. Y por eso voy a comenzar leyendo esa parte, pero después vamos a leer el comunicado completo. Cada examinado deberá buscar su nombre en la lista de asignación de sedes y auditorios. Eso ya lo deberías haber hecho a esta altura. Para conocer la sede y auditorio de presentación, así como el documento de identidad que debes presentar el día del examen. Entonces vamos a revisar hoy cómo se hace eso y vamos a permitir quien no haya revisado que levante la mano y vamos a buscar su caso en pantalla para ayudar. Ese es el punto uno de lo que tienes que hacer tú como examinado. Lo vamos a explicar el día de hoy. Punto dos, ahí nos avisa el doctor Quintana que no lo ha revisado. Bien, no se preocupen, están a tiempo todavía, pero quedan pocos días y tienen que ir a conocer la sede, si tienen la posibilidad. Bueno, si van a llegar el último día a Santiago, es un poco más estresante en realidad, pero una recomendación es el día anterior o 2 días antes, quizás el fin de semana anterior, justamente coincide con las votaciones, con las elecciones acá en Chile, con la segunda vuelta, pero si tienen la posibilidad, vayan a conocer la sede donde les corresponde rendir. Para eso primero hay que buscar, como dice acá el punto uno, en la lista de asignación de sedes y auditorios, cuál es la que te corresponde a ti y la dirección. Eso está en el segundo punto de lo que tú tienes que revisar o de lo que tienes que hacer. Dice acá, cada examinado deberá tomar nota del lugar en que deberán rendir y conocer su dirección exacta. Acá hay un enlace. Vamos a mostrar también qué hay dentro de este enlace. Y el tercer ítem, también muy importante, cada examinado deberá leer con cuidado las instrucciones. Para la rendición del examen, estas son diferentes para quienes rinden en el centro de eventos Espacio Riesgo y quienes rinden en sedes universitarias. Pero vamos a explicar la diferencia. No es una gran diferencia, la vamos a explicar. Así que quédate en esta transmisión si esto te genera dudas. Si ya lo revisaste, si no tienes preguntas, en esta transmisión no vamos a abordar nada nuevo. Estas instrucciones no han cambiado desde 2019 y el cambio que tuvieron en 2019 fue menor, aunque fue una gran ventaja para los examinados, ahí lo vamos a comentar también. Bueno, el 9 de diciembre de 2025, hace pocos días, se publicó en el sitio web oficial de EUNACOM lo siguiente. El próximo 17 de diciembre el examen será rendido por 4.056 personas. 2.286 recién egresados chilenos, 361 titulados chilenos, ya, 209 de los cuales ya habían rendido antes el examen. Se entiende ahí, la diferencia sería algunos que no lo habían rendido y lo van a presentar por primera vez recién egresados porque egresaron fuera de plazo. Pequeña precisión. Y 1.409 titulados en el extranjero. Igual que el año pasado, el examen se va a rendir en 15 ciudades, de Arica a Punta Arenas, podríamos decir en prácticamente toda la extensión del territorio nacional, en 33 sedes con un total de 104 auditorios. Cada sede, por lo tanto, tiene más de un auditorio. El proceso esta vez es supervisado por 250 académicos, que dentro de las instrucciones van a ser denominados como veedores.
pero son 250 académicos que conforman 33 delegaciones, o sea, una delegación por cada sede, una delegación de académicos veedores, vigilantes, podríamos decir también. Y vamos a explicar cómo se van a relacionar con esos veedores, aunque no van a tener mucha relación durante el examen, pero algo vamos a explicar al respecto. Les recordamos, continúa el comunicado, que al momento de presentarse el examen deben hacerlo portando su documento de identidad, mismo con el cual se inscribieron para el EUNACOM, lápiz número 2 o HB y goma de borrar. Deberán presentarse sin acompañantes, en particular aquellos que asistan a espacio riesgo. No podrán ingresar con objetos electrónicos, particularmente celulares o relojes inteligentes. ¿Bien? Esto es lo que dice el comunicado, además de lo que comentamos al principio, que tienes la responsabilidad de buscar cuál sede te fue asignada, tomar nota del lugar, la dirección y leer las instrucciones. El acompañante queda afuera, como dice el doctor Quintana. Sí, bueno, claro, si los ven con un acompañante, no es que les vayan a decir, uy, viniste acompañado, no puedes ingresar. No, pero el acompañante no va a poder ingresar y para tenerlo en consideración, especialmente en espacio riesgo. Espacio riesgo es un recinto súper grande, de todas maneras, y bueno, ¿por qué querrían ir acompañados eventualmente para que les ayuden a cuidar sus cosas? Es uno de los puntos que vamos a abordar en las instrucciones. Van a tener un lugar donde dejar sus pertenencias, las pertenencias que no deberían ingresar a la sala de evaluación, como el teléfono. Si ustedes tienen un smartwatch también, no pueden ingresar con esos dispositivos al aula, pero van a tener un lugar donde dejar los dispositivos. Eso forma parte de las instrucciones que vamos a leer a continuación, junto con algunos consejos que están resumidos en un ebook gratuito que te invito a descargar desde eunamed.com/consejos. Ingresas a eunamed.com/consejos y vas a encontrar un ebook que resume los consejos que vamos a estar entregando entre las instrucciones, también en respuesta a algunas de sus preguntas, porque son problemas frecuentes, podríamos decir, que se van a evitar si siguen estos consejos. Bueno, vamos a comenzar con la lectura de las instrucciones. Eso es lo que vamos a hacer en primer lugar. Podríamos decir en la práctica que vamos a ir en orden inverso. Vamos a ir al punto 3. Leer con cuidado las instrucciones para la rendición del examen. Estas son diferentes, como les decía, para espacio riesgo y para sedes universitarias, aunque yo creo que es mejor decir son prácticamente iguales. Ahí se entiende mejor. Pero tienen diferencias y las vamos a especificar. Después vamos a ayudar a revisar a quienes no sepan todavía dónde les corresponde rendir o cómo averiguarlo con ese punto. Así que vamos con las instrucciones. Son dos documentos que están disponibles en los enlaces que les mostraba en la lámina anterior. También está disponible toda esta información en eunamed.com/sedes. Y vamos a mostrar en unas láminas más adelante cómo es el comunicado en eunamed.com/sedes y dónde deben hacerle clic. ¿Ya? Pero es básicamente el mismo comunicado de eunacom.cl con una diagramación, esperamos, un poco más fácil de comprender, pero es prácticamente el mismo comunicado. Entonces, las instrucciones, lo que vamos a revisar a continuación, se encuentra desde eunacom.cl o desde eunamed.com/sedes, haciendo clic en el tercer ítem, al final del texto en esta pantalla, según la sede que te corresponda, ¿ya? Espacio riesgo o sedes universitarias. Como pueden ver, entonces tenemos acá en esta lámina el encabezado de ambos documentos. La única diferencia dice el que está en primer lugar, dirigido a examinados que rinden o que rindan el EUNACOM ST en sede espacio riesgo. Y el segundo documento está dirigido a examinados que rindan el EUNACOM ST en sedes universitarias. Ambos son del 20 de junio de 2019, en la versión actual de estas instrucciones. ¿Cuál fue el cambio en esa versión? Como lo pueden ver en pantalla, el descuento de las incorrectas y algunas modificaciones menores también, mejoras en la redacción, en la estructura de la información, pero esos no fueron cambios en realidad en la información, solo mejoras o modificaciones de la estructura. Entonces, lo que sí cambió a partir de 2019, esto ya es historia, el descuento de puntaje por respuestas incorrectas. Hasta 2019 se descontaba puntaje y desde 2019 en adelante ya no se descuenta. Entonces, sí, es un cambio menor, pero sumamente relevante porque se traduce a que tú no deberías dejar ninguna pregunta sin responder. Ahí tenemos la primera instrucción importante, aunque está escondida dentro de las actualizaciones del documento.
Antes del examen, vamos a comenzar ahora. Antes del examen, las instrucciones son iguales para espacio riesgo o los examinados en espacio riesgo y los examinados en todas las demás sedes. Cuando hablamos de sedes universitarias, nos referimos a todas las sedes que no son el centro de eventos de espacio riesgo. Antes del examen, en primer lugar, el examinado deberá informarse de la sede y auditorio que le fueron asignados en el sitio web del EUNACOM. Las listas estarán disponibles al menos 7 días antes del examen. Punto cumplido. Vamos a reforzarlo al final de la sesión. Quien no sepa todavía cuál sede le corresponde, vamos a ayudar a aclarar el punto. En segundo lugar, antes del examen, será responsabilidad del examinado conocer la ubicación de la sede y el auditorio asignados. O sea, una cosa es conocer cuál es la sede y otra cosa es conocer dónde está esa sede y cuál auditorio dentro de esa sede te corresponde. Se recomienda a quienes no estén familiarizados con el auditorio visitarlo antes de la fecha del examen para conocer su ubicación, movilización y acceso. No se permitirá rendir el examen a quienes se presenten atrasados. Vamos a precisar un poco más respecto de los horarios, por supuesto, en las siguientes láminas. Pero hazte la idea. Tienes que llegar 1 hora antes de que comience el examen y el examen comienza a las 9 de la mañana. Tienes que llegar 1 hora antes, llevar el mismo documento de identidad con el cual te inscribiste y, bueno, lo que vamos a leer a continuación, el lápiz y goma de borrar. Bueno, el día del examen, como te anticipaba, leyendo ahora el ítem 1.3, deberá presentar el mismo documento de identidad con el que se inscribió, el que está indicado en las listas de asignación de auditorios. En estas listas de asignación de sedes aparecen tres datos por examinado. La individualización del examinado, ya, su nombre completo, el pasaporte o carnet, digamos el documento con el cual se inscribió, dice pasaporte o RUT, y la sede con su auditorio. Son esos tres datos que aparecen solamente en la lista que vamos a estar repasando al final de la sesión. Tienes que llevar el documento con el cual te inscribiste, que tiene que coincidir con el documento que aparece en la lista de sedes. ¿Ya? Un punto importante. Tenlo en consideración cuando revises cuál sede te fue asignada, debería coincidir. El documento que ocupaste para inscribirte es el documento que ahí debería estar enunciado. RUT o pasaporte. Y el día del examen tienes que llevar ese documento. 1.4. El examinado deberá contar con 2 o 3 lápices de grafito HB número 2. Es el único tipo de lápiz recomendado para marcar las respuestas. Deberá contar además con una goma de borrar blanca. Acá podemos añadir, diría yo, cantidad, como un buen consejo. No lleves solamente 2 o 3 lápices, lleva más lápices y un buen consejo también que han dado participantes de esta sesión en ciclos anteriores es sácale punta al lápiz por ambos lados. No puedes llevar sacapunta. Y si llevas un sacapunta, no puedes sacar punta porque está prohibido llevar un sacapunta. Entonces, ojo con eso. Igual vamos a dar alguna recomendación al respecto más adelante en la sesión. Pero principalmente es eso. No lo puedes llevar, tenlo claro. Entonces, lleva los lápices preparados, lleva más de un lápiz, hartos más de uno. Quizás te vas a encontrar con algún colega que por cualquier motivo no tiene su lápiz, se le cayó, se lo rompió, se lo olvidó. Entonces, al menos para ti, asegúrate con ese punto. Insisto, entonces, el examinado deberá contar con 2 o 3 o más lápices de grafito HB número 2, el único tipo de lápiz recomendado para marcar las respuestas. Deberá contar además con una o más goma de borrar blanca. El color de la goma de borrar, sinceramente, no creo que les vaya a generar un problema. Si es blanca, mucho mejor, quédense tranquilos. Pero lo importante acá es que la goma borre, que la goma no rompa el papel, no lo arrugue. Entonces, prueben la goma de borrar en su casa. Quizás, esto no lo habíamos dicho, se me ocurre ahora, en realidad es algo básico. Llevar no solo más de una goma, sino que más de un tipo de goma. No querrían el día del examen por borrar una respuesta de la cual se arrepintieron, que se les arrugue la hoja de respuesta. Eso sí puede ser un problema, o que se les rompa, mucho peor. ¿Qué ocurre si eso te llega a pasar? Bueno, de inmediato levantas la mano y le avisas a los veedores. Nunca he escuchado de alguien que le pase, eso sí, pero bueno, no quiero asustarte, ojalá que no te pase. Prepárate con una goma de borrar que sea de fácil uso. Suena quizás muy rebuscado, pero es un día tan importante que detalles pequeños como este no pueden quedar al azar. Detalles fáciles de corregir. Ahora, para la presentación del examen,
ya vamos a encontrar algunas diferencias. Cuando hablo de la presentación del examen, me refiero a la sección presentación del examen de las instrucciones para el día del examen, el documento, instrucciones para el día del examen que estamos revisando el día de hoy. Entonces, como ya hay diferencia en las instrucciones para el día del examen, en la sección presentación del examen entre el espacio riesgo y las sedes universitarias, acá lo dividimos en dos láminas. La lámina que tengo en pantalla tenemos el caso específico de espacio riesgo y en la siguiente lámina que tengo ahora en pantalla el caso específico de las sedes universitarias. La única diferencia en este punto es la hora de llegada. Bueno, en realidad no solamente la hora de llegada, pero la principal diferencia. Y en esta misma lámina hay otra diferencia, la vamos a explicar también. Principalmente la hora de llegada. 7:45 te citan en espacio riesgo, más temprano que en las sedes universitarias. Sedes universitarias está citado a las 8:15. Una recomendación sencilla, resumida, es que llegues a las 8. Eso funciona bien en ambas sedes, en todas las sedes, podríamos decir, en espacio riesgo y en todas las demás. Mejor si al espacio riesgo puedes llegar a las 7:45. Pero un consejo, no llegues mucho más temprano, no llegues a las 7, no llegues a las 6 de la mañana. Hemos visto incluso casos más exagerados. Eso no es recomendable porque vas a estar desperdiciando tu energía, te vas a estar exponiendo a frío y es mejor aprovechar de descansar o por lo menos estar un poco más tranquilo, ¿ya? Entonces, llegar a las 7:45 al espacio riesgo es lo que aparece en las instrucciones y a las 8:15 a las sedes universitarias. La otra diferencia, antes de leer ya, de forma detallada, la otra diferencia tiene que ver, también en esta lámina, con el proceso de verificación de la identidad. La verificación de la identidad es un proceso que comienza en un horario diferente en espacio riesgo y en las sedes universitarias, pero finaliza a la misma hora en todo el país, a las 8:45. En unas láminas más adelante vamos a revisar un resumen del cronograma que también aparece en las instrucciones. Pero durante esta primera parte se realiza la verificación de identidad y es un procedimiento diferente en espacio riesgo y en las universidades. No te preocupes mucho al respecto, porque cuando tú llegues te van a orientar. Vas a seguramente encontrar filas por quienes se inscribieron con RUT, quienes se inscribieron con pasaporte y seguramente en las sedes que tienen más examinados también separadas por orden alfabético. Digamos, apellidos desde la A hasta la L, así. Entonces, vas a hacer esa fila y te van a orientar personas que están ahí con un chaleco de EUNACOM por si tienes alguna pregunta, pero no es nada tan complejo. Esto te lo estoy contando yo y leyendo tan detallado para que lo tengas claro, te hagas una idea, no llegues sin ninguna noción al respecto el día del examen. Bien, llegamos a las 8, entonces, en promedio, se inicia el proceso de verificación de identidad. Voy a continuar la lectura. En espacio riesgo, en el salón destinado a la acreditación, donde deberá registrarse y recibir su pulsera de identificación, es donde se tienen que presentar a las 7:45. ¿Se fijan? En el salón de espacio riesgo destinado a acreditación. Es decir, en esa sede, que es un recinto súper grande, tiene varios galpones, podríamos llamarlos, que llaman auditorios, están dentro de edificaciones bastante grandes, un terreno considerable. Y tiene un salón específico para la acreditación. Ahí van a estar todos los examinados en primer lugar, les van a entregar su pulsera, como dice el ítem 2.1, donde deberá registrarse y recibir su pulsera de identificación y les van a indicar luego cuál fila tienen que hacer o dónde se encuentra el auditorio, que de todas maneras ustedes ya deberían tener claro cómo se llama. Ya de la verificación de identidad o en el horario de la verificación de identidad les van a indicar de todas maneras dónde está el auditorio en el cual vas a presentar el examen. Ya, esto para espacio riesgo, entonces. En el salón destinado a acreditación recibe la pulsera. En cambio, para los examinados en sedes universitarias, les van a entregar su código, su pulsera, van a tener que firmar una lista de examinados al ingresar al aula. Y eso aparece en el ítem 2.4 y 2.4.1 para los examinados en las sedes universitarias. Entonces, bueno, ahí está como en otro orden. Vuelvo ahora a la parte de espacio riesgo. Solamente como existe esta diferencia en el proceso de la verificación de identidad, en la entrega del código de la pulsera, leí los ítems en otro orden.
Vimos 2.1 para espacio riesgos, 2.4 para sedes universitarias, pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? No te preocupes entonces en sedes universitarias. Veo que me preguntan a qué hora tienen que presentarse. 8:15. Yo los invito de todas maneras a llegar a las 8. Es una anticipación prudente. En el caso de espacio riesgo dice 7:45. Igual si llegan 7:30, bien, pero hasta las 8 todavía súper bien en ambas sedes. ¿Ya? 8 de la mañana es un buen horario. Un poco antes, bien también, pero mucho antes, no, no es buena idea. 7 de la mañana diría yo ya es muy temprano. Bueno, entonces, para las sedes universitarias, el ítem 2.1 no habla de la pulsera que se les va a entregar, pero sí también les van a entregar un código cuando vayan a ingresar al aula. Continúo con la segunda parte de la sección presentación del examen. Esto ya es lo mismo para los examinados en todas las sedes. Los únicos objetos que se admiten en el auditorio son lápices, ¿ya? Lápiz blando número 2, así le llamamos en Chile también, aunque como decía en la instrucción a la lámina anterior, lápiz HB número 2 lo vas a encontrar sin problema, pero es el único lápiz que sirve para que tu hoja de respuestas pueda ser corregida. Además del lápiz o los lápices, se permite solamente que tengas en el auditorio contigo goma de borrar y tu documento de identidad, nada más. Seguramente puedes tener una prenda para abrigarte. Yo te recomiendo que ingreses con esa prenda puesta. Cuando te vayas a sacar esa prenda, levanta la mano y avisa, porque estamos hablando de un ambiente muy estricto. Cualquier tipo de comportamiento que pudiera despertar sospechas de los vigilantes, de los veedores, para ti va a ser un problema. Entonces hay que evitar cualquier incumplimiento de las reglas. No se puede llevar sacapunta. Está implícito acá, donde dice los únicos objetos que se admiten, y para que me crean, ahora lo voy a leer en la otra lámina, es lo mismo para todos. Los únicos objetos que se admiten en el auditorio son lápices, goma y el documento de identidad. Se prohíben expresamente los aparatos electrónicos, carteras o bolsos, sacapuntas u otros accesorios. ¿Bien? 2.2.1. Los objetos no permitidos quedarán en custodia, en un lugar seguro dispuesto para ello. La custodia no funciona igual en todas las sedes. Entonces, por si se lo preguntan, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener casilleros, va a haber alguien vigilando. Bueno, es diferente en cada sede, pero sí, en todas las sedes hay un lugar para que ustedes puedan dejar los objetos prohibidos, los objetos no permitidos, como su bolso, su teléfono, todo ese tipo de objetos, quedan resguardados sin problema. Hasta ahora no conocemos de ningún caso que haya sufrido el extravío de sus pertenencias por dejarlas en la custodia. Así que, de todas maneras, una recomendación es no llevar muchas cosas, pero sin duda tienes que llevar tu teléfono y algunos objetos que están totalmente prohibidos en el aula. Eso es importante. ¿Bien? ¿Qué pasa si hiciste ingreso al aula, no te diste cuenta y tienes tu teléfono en el bolsillo? Apenas te des cuenta, levanta la mano y avisa alrededor. Ojalá te des cuenta además antes de empezar la evaluación, porque si no, de todas maneras te puede generar un problema. Si tú te quieres arriesgar a, habiéndote dado cuenta, no avisar, bueno, por supuesto, es tu decisión. Yo creo que es un riesgo ambos escenarios. Es mejor preocuparse de no ingresar con el teléfono al aula. Fleret nos pregunta, si llevo mi carterita con mi celu, ahí para que, para que luego me la guarden. Sí, perfecto. Puedes dejar tu carterita o si es el teléfono directamente, preocúpate de dejarlo bloqueado para que no estés preocupada y no va a haber problema. Lo dejas apagado por último. ¿Mm? Gracias por las preguntas. A la doctora María Hoyos, la doctora Fleret Montes, que van dejando sus consultas ahí en el chat. Nos está acompañando Diego, nos está acompañando Cami del equipo de UNAMED en el chat. Si quieren ir dejando sus preguntas, ahí también les van a adelantar parte de la respuesta. También las abordaremos en la transmisión. Bueno, el examinado deberá verificar su identidad con el mismo documento con que se inscribió. Esto es redundante en las inscripciones, pero es importante también. Entonces, vale la redundancia, como pocas veces. El examinado, insisto, deberá verificar su identidad con el mismo documento con que se inscribió. Y ese documento aparece en la lista de examinados por sedes. Es una de las cosas que tú tienes que confirmar que no tenga errores. Pueden haber errores. De hecho,
existió un grupo que fue asignado a Antofagasta, habiéndose inscrito con preferencia a Santiago. Eso, EUNACOM ya informó que se consideró un error y están corrigiéndole las sedes a este grupo de médicos que, bueno, al menos aquellos casos de los cuales nosotros estamos enterados, nos pidieron asesoría, nosotros les indicamos cómo proceder, les invitamos a citar la normativa, no es la misma, no es el mismo conjunto de instrucciones que estamos revisando ahora, pero también es parte de la normativa de la UNACOM que tú deberías conocer, que deja bien claro que, bueno, tenían ellos la razón. En el fondo, llega una com, súper amable, les respondieron el correo súper rápido, les dijeron, doctor, no se preocupe, vamos a corregir el problema. Ese problema era con la sede asignada. Si es que hay un problema, de hecho lo vamos a revisar también a continuación en las instrucciones, lo vamos a leer literalmente. Si hay un problema con los datos que tú veas en la lista de asignados, tú tienes que avisar a una com y ellos lo van a corregir. Hay diferentes instancias para avisarlo y eso, como vamos a ver a continuación, varía en función de si vas a rendir el examen en el espacio riesgo o en las sedes universitarias. Ahí está otra de las diferencias. ¿Qué hacer si tus datos están mal escritos? Si te das día, si te das cuenta el día del examen. Bueno, ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, para acceder al auditorio, estamos leyendo en este punto que es diferente para ambos grupos. Estamos leyéndolo para las sedes universitarias. Esto aparece en pantalla, pero imagino que alguien podrá estar siguiendo la sesión sin mirar la pantalla. Bueno, para acceder al auditorio en sedes universitarias, deberás firmar la lista de asistencia, verificando previamente que tus datos están correctamente escritos. La lista de asistencia, eso no va a ocurrir para los examinados en el espacio riesgo. El mismo ítem para los examinados en espacio riesgo dice así: para acceder al auditorio deberá contar con su pulsera de identificación. ¿Ah? Bien, y esa pulsera la entregaron al comienzo de la verificación de identidad, antes de hacer la fila para ingresar al aula. En el fondo, eso es, porque para ingresar al aula, tú haces una fila, otra fila más, y al llegar al primer lugar de la fila, los examinados en sedes universitarias van a tener la oportunidad de leer la lista de examinados, tienen que ver que sus datos estén bien escritos, firman e ingresan. ¿Qué pasa si están mal escritos? Bueno, es diferente, insisto, para los examinados en espacio riesgo. En resumen, para los examinados en espacio riesgo, si te das cuenta ese día que están mal escritos, despreocúpate porque no se puede hacer nada y no es tan terrible. Después sí vas a poder hacer algo y te vamos a explicar. Gracias, ahí nos están ayudando el doctor Quique con la respuesta de las preguntas, que también funciona Uber en Santiago. 10 de 10, dice Nelson. Bueno, yo les voy a contar un caso de Uber. Qué terrible. Que se equivocó el día del examen y dejó a un médico sin poder rendirle una copia. Entonces diría yo 9,5 de 10. De todas maneras, sí, me imagino que en comparación a algunos otros países el sistema de Uber funcionará mejor, en comparación a otros funcionará peor y es bastante estable, pero bueno, ahí hay una recomendación también. Averigüen, repitiendo en realidad, parte de las recomendaciones, averigüen dónde queda la sede, cómo se llega, y cuando se suban a cualquiera sea la marca del móvil, Uber, Didi, Cabify, yo en realidad no sé si existen todavía todos esos, pero miren el mapa, miren también, además del mapa, a qué hora dice que van a llegar. No, no son detalles. Gracias ahí por la pregunta y la respuesta. La pregunta la hacía el doctor Josmar Javier Carvajal. Muchas gracias por la pregunta, desde Colombia. Bien, perdone la interrupción. Volviendo entonces al punto, haciendo la diferencia. Vas a ingresar al aula en sedes universitarias, primero habiendo revisado la lista de examinados por sede, viendo tus datos, si están bien escritos o no. Y en espacio riesgo, no te preocupes si están mal escritos, porque ahora, que faltan varios días para el examen, tienes la oportunidad de escribir al EUNACOM, como en el ejemplo que les contaba, personas a quienes les asignaron una sede. Bueno, se las habían asignado ya, no es que aparecía mal la sede en las listas. Entonces ellos, en teoría, iban a tener que viajar a Antofagasta, teniendo pasajes para Santiago. Se comunicaron con EUNACOM y en EUNACOM les dijeron, gracias doctor por avisarnos, vamos a verificar, no se preocupe. Eso sí, en la lista no va a cambiar nada, es decir, no vamos a publicar un nuevo documento, pero le confirmamos el cambio.
Entonces, volviendo al punto de los datos personales, que es uno de los tres elementos que aparece en el mismo documento, la lista de asignados por sedes. Si tú encuentras ahora que tus datos personales están mal escritos, ahora que quedan varios días para el examen, ponte en contacto con EUNACOM, avísame. Pero si tú te das cuenta de esto el día del examen y estás rindiendo en espacio riesgo, no te preocupes, lo vas a poder avisar después. ¿Ya? En cambio, si estás presentando el examen en sedes universitarias, ahora ya por fin continuamos la lectura, tienes que avisar que los datos están mal escritos. ¿Cómo lo dicen? El certificado con el resultado del examen será emitido con los datos tal como aparecen en la lista. Esto para ambas sedes. Tal como aparecen tus datos en la lista, se van a imprimir en el certificado de aprobación EUNACOM, cuando tú hayas aprobado teórico y práctico. Si tus datos están mal escritos, no te va a servir ese certificado con los empleadores, etcétera. Vas a necesitar volverlo a imprimir con los datos correctos y te lo van a cobrar. Es un costo cercano a los 30 o 40 dólares, pero es un trámite adicional. Entonces tú te puedes ahorrar ese trámite ahora, antes del examen, avisando a EUNACOM que tus datos están mal escritos, si es que están mal escritos. Y si es que tú estás rindiendo en sedes universitarias, también tienes la oportunidad de avisar que están mal escritos ese día, antes de ingresar al aula, como dice aquí. El certificado con el resultado del examen será emitido con los datos tal como aparecen en la lista. Las correcciones que no se indiquen al momento del ingreso solo podrán ser realizadas con posterioridad a la entrega de resultados. ¿Ya? Con posterioridad a la entrega de resultados, tienes otra oportunidad entonces para señalar que tus datos estaban mal escritos. Y esa oportunidad la tienen también los examinados en espacio de riesgo. Típico que se equivocan, pero pagas tú, dice María Hoyo. Típico de Chile, bueno, puede ser. Ahora, como dicen, ley pareja no es dura y por eso está en la normativa. Entonces, cuando yo me inscribo en el EUNACOM y firmo, o un tercero en mi nombre firma, el compromiso de leer las instrucciones, después no podríamos alegar que fue un error. Ahora, bueno, no es nada tan terrible y obviamente sí querríamos ahorrarnos ese costo adicional. Sí, gracias por las observaciones. En el caso de los examinados en espacio riesgo, ¿qué dice este punto? Bueno, el certificado con el resultado del examen también, entre paréntesis, será emitido con los datos que aparecen en la lista publicada en el sitio web, en este caso, pero bueno, estamos hablando de las mismas listas. Los datos que están publicados ya en el sitio web son los datos que van a aparecer en la lista de examinados en las sedes universitarias, estos datos que tú vas a poder corregir. ¿Bien? Para los examinados en espacio riesgo, no hay posibilidad de corregir datos el día del examen y cualquier corrección deberá hacerse con posterioridad a la entrega de resultados. Entonces, sí se pueden corregir igual, no se preocupen el día del examen si ven que están mal escritos o si se acuerdan que están mal escritos ese día. Si la corrección implica una nueva emisión del certificado, esta tendrá un costo adicional para el examinado. Y esto es un detalle importante también, porque si prestas atención, la segunda oportunidad, o tercera en el caso de los examinados en sedes universitarias, que tienes para señalar que los datos están incorrectos, es después de la entrega de resultados, no después de la entrega de los certificados impresos. Es diferente. Entonces, cuando se entregan los resultados, también vas a poder confirmar que tus datos estén bien escritos o avisar que estaban mal escritos. Tienes tres oportunidades si estás presentando el examen en sedes universitarias y dos oportunidades si estás presentando en espacio riesgo. ¿Cuáles son esas oportunidades? Bueno, la primera es hoy y vamos a revisar cómo aprovechar esa oportunidad al final de esta sesión. Pero en resumen es viendo la lista de examinados por sedes y confirmando que tus datos estén bien escritos y si no están bien escritos, escribiendo a EUNACOM. Esa es la primera oportunidad. Todos la tienen el día de hoy. Felicitaciones a los que se están dando el tiempo de estar conectados en esta sesión. Vamos a intentar hacerla lo más breve posible, así que vamos a avanzar más rápido. Si la corrección implica una nueva emisión del certificado, ahí solamente tienes que pagar. El certificado se emite cuando tú ya aprobaste el EUNACOM teórico y el EUNACOM práctico, o bien, si aprobaste el EUNACOM teórico y homologaste el EUNACOM práctico con el reconocimiento de título. Eso es otro tema. Si alguien tiene preguntas sobre qué es el reconocimiento, califico yo para ese beneficio o no, bueno, dejen las preguntas en el chat, seguramente el equipo les podrá ir respondiendo o al final de la sesión lo abordamos.
Vamos ahora al cronograma, retrasos e ingreso a la parte B. El cronograma es igual, excepto por la hora de inicio de la verificación de identidad. Por lo tanto, de todas maneras lo dividimos en dos láminas. Tenemos acá el cronograma para espacio riesgo, cronograma para sedes universitarias. Lo único que cambia es el inicio de la verificación de identidad. De hecho, de la primera verificación de identidad, porque hay dos. Con su permiso. Como pueden ver ya en el cronograma, ¿cómo se estructura el día del examen? Primero, una verificación de identidad e ingreso al aula. A las 8:45 de la mañana finaliza ese proceso en todo el país. A las 8:45 de la mañana se espera que los examinados estén dentro del aula, en su lugar, sentados ya, para que se inicie a las 8:45 las, la lectura, podríamos decir perdón, la lectura de instrucciones y distribución de material. A las 8:45 de la mañana inicia en todo el país. Sin duda pueden existir algunos retrasos de logística, pero este es un proceso muy puntual. Estos horarios se suelen respetar a cabalidad. Y a las 9 de la mañana, después de que se leyeron las instrucciones y se distribuyó el material, se inicia la prueba. Después de la primera parte hay un descanso, un recreo, después hay una segunda verificación de identidad y luego la segunda parte de la prueba. Ahora vamos a hablar un poco de detalle respecto de estas diferentes partes del examen que están explícitos en las instrucciones de todas maneras. Primero, no se permitirá acceso al auditorio una vez comenzado el examen. ¿Ya? Este acceso al auditorio, que en teoría, como ven en pantalla, debería finalizar a las 8:45. El ingreso a la sala, dice ahí. Sala o auditorio, acá lo estamos ocupando como sinónimo. En teoría, finaliza a las 8:45, pero van a permitir tu ingreso hasta que comience la evaluación y eso ocurre a las 9 de la mañana. Bueno, si tú llegas al recinto justo a las 9, no vas a alcanzar a realizar la verificación de identidad, entonces no vas a poder ingresar a la prueba. Pero, por ejemplo, si tuviste un percance, ojalá no ocurra, y llegas a las 8:50, sí, todavía puedes, corre, no te vayas a tropezar. Se inicia la evaluación a las 9 y, como dicen las instrucciones, continuamos con la lectura, no se permitirá el acceso al auditorio una vez comenzado el examen. Quien no haya podido ingresar a la parte A mantendrá su derecho a rendir la parte B. ¿Ya? Si tú te atrasas a la parte A, no puedes ingresar a la parte A, puedes ingresar a la parte B. Ya no vas a poder aprobar el EUNACOM, excepto que ocurra un milagro. Literalmente, si tuvieras todas las preguntas de la parte B buenas, o al revés también, si rendiste la parte A y te atrasaste para la parte B, no te van a dejar ingresar. Bueno, tuviste todas las preguntas buenas y se eliminaron algunas preguntas de la parte B y tuviste un 51%. Ok, un milagro, no, no te confíes, imposible prácticamente, o mejor dicho, imposible. Así que retrasos, no, no se puede. Repruebas. Pero, independiente de que vas a reprobar si te atrasas, puedes rendir la parte B si te atrasaste para la parte A, o puedes rendir la parte A eh, y, bueno, viceversa, ¿verdad? Y rendir la parte A y después si te atrasaste para la parte B te la vas a perder, pero la experiencia la ganas y es un factor importante. De los médicos que rinden el EUNACOM, más de la mitad normalmente ya ha reprobado una vez o más. Alta tasa de reprobación. Entonces, se entiende también que la experiencia en el examen, el conocer cómo funciona quienes participaron en el simulacro, por ejemplo, tienen una pequeña ventaja en comparación a quienes van a enfrentarse a una nueva experiencia, sobre todo, por ejemplo, si no leyeron las instrucciones. Bueno, hay casos, todos los años. Continuamos. Para ingresar a la parte B, se volverá a exigir la pulsera de identificación, por lo que ésta deberá conservarse durante el recreo. Estamos hablando para los examinados en espacio riesgo. Pero en ambos casos, lo que va a ocurrir es una nueva verificación de identidad al finalizar el descanso, ¿ya? A las 11:15 de la mañana. Y como dice ahora para los examinados en sedes universitarias, para el mismo punto, al ingresar a la parte B,
se volverá a verificar la identidad y se deberá volver a firmar la lista de asistencia. Y tienes que, por supuesto, volver a confirmar que los datos estén bien escritos. ¿Cuál es el porcentaje de aprobación? Nos pregunta la doctora Daniela Velasco. Bueno, varía año a año, ¿no? Y tampoco se publica oficialmente, pero en los peores años, el porcentaje de aprobación ha estado cerca del 30%, ahí como describe justo al mismo tiempo la doctora María Hoyos, entre el 40 y 30%, pero eso ha sido los peores años, además hablando, sí, de médicos titulados fuera de Chile. Cuando hablamos de los médicos titulados en Chile, especialmente médicos titulados en escuelas que pertenecen a SOFAMED, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, que reciben preparación para el EUNACOM. Nosotros trabajamos con algunas universidades también, en resumen, en general todas las universidades en Chile le entregan preparación para el EUNACOM los últimos semestres a sus examinados. Eso es a veces tema de debate, pero bueno, es real. Tampoco es el único motivo por el cual les va bien en el EUNACOM. Por supuesto que tiene que ver que los han preparado toda la carrera para desempeñarse en el sistema chileno y eso es lo que evalúa el EUNACOM. Entonces, los egresados de escuelas chilenas tienen una tasa de aprobación cercana al 95%, por sobre el 90%, sin duda. Y los titulados fuera de Chile, cercana al 30 o 40% en los peores años, y en los mejores años, de todas maneras, hemos visto por sobre el 50%. ¿Cuál es la diferencia? Prepararse para el examen. Este examen no es lo mismo que ejercer la medicina en la vida real. Claro, está basado, por supuesto, en la medicina en la vida real, pero tiene que tener muchas más consideraciones que solo el conocimiento médico. El día de hoy estamos revisando, punto no menor, las instrucciones para ese día, los horarios, qué tienes que llevar, qué no tienes que llevar, y eso es un complemento solamente, por supuesto, para lo que tú has venido realizando, que es una preparación disciplinada. Eso es lo que marca la diferencia, tomarse este proceso con seriedad. Bueno, gracias por la pregunta, doctora Daniela, gracias por la respuesta, doctora María. Continuamos con la lectura de las instrucciones. Durante el examen, pasamos a la tercera sección de las instrucciones. Primero, para espacio riesgo. Y de los alumnos de UNAMED, buena pregunta. Bueno, nosotros en promedio tenemos una tasa de aprobación, y perdone que vuelvo al tema anterior, para dejar el punto cerrado y hay que complementar con otra pregunta. ¿Y cuál es la tasa de aprobación de los alumnos de UNAMED? 81%. ¿Y cómo lo medimos? Bueno, nuestro programa de preparación tiene una garantía de aprobación sin límite de tiempo, sin límite de intentos, hasta que tú apruebes el UNACOM teórico. No importa si no te presentas, la garantía es válida, o si te presentas y lo repruebas, la garantía es válida. Y la forma de validarla es completando un formulario en el cual nosotros te preguntamos cómo te fue, si es que aprobaste o no, por supuesto, el puntaje que obtuviste y también, si es que reprobaste, las razones por las que tú crees que reprobaste. Y aquí hay un factor muy importante. Las razones que nos entregan los médicos para haber reprobado es no haberse podido preparar con la seriedad que ellos considerarían adecuada, por falta de tiempo, por otros compromisos, etcétera. Entonces, vemos el mismo patrón que con los médicos titulados en Chile. Tener una preparación seria para el examen, porque bueno, cuando en la universidad te la están exigiendo y te toman la asistencia y tienes que ir al curso del EUNACOM, pocos no lo aprovechan. Pero ciertamente cuando se trata de médicos ya titulados, que en realidad están haciendo un esfuerzo adicional dentro de su práctica clínica, las responsabilidades familiares y otra serie de responsabilidades para poder asistir a una preparación, bueno, a veces simplemente contra sus expectativas no alcanzan a prepararse como corresponde. Esa es la razón principal para reprobar el examen en una com. No me preparé con seriedad. Quien se prepara con seriedad aprueba. Y nuestra tasa de aprobación para los alumnos que se preparan con seriedad es cercana al 100% en base a lo que nos contestan en la encuesta. Sí, yo reconozco que también puede ser un tema de vergüenza. No cualquiera se atrevería a decir, a mí me fue mal, pese a que estudié mucho. ¿Ya? Pero no, es muy poco frecuente. Hay algunos que sí dicen, mira, yo estudié harto, igual no me fue bien. Son muy pocos, pero es un examen difícil. Bueno, gracias por la pregunta. Continuamos. Durante el examen ahora, espacio riesgo, ingreso al auditorio, materiales, tiempos y algunos datos. Al entrar al auditorio, los encargados le asignarán su ubicación.
esta no puede ser escogida por el examinado. Está definida desde que se publicaron las sedes, desde antes. Hay una silla en el espacio riesgo con tu nombre. Te van a ayudar a ingresar y te van a indicar, ahí está su silla. Y te van a entregar el material una vez que todos los examinados estén en su puesto. Eso en espacio riesgo. ¿Qué es el material? Es un cuadernillo con las preguntas, 90 preguntas de la primera parte, y una hoja con un espacio para responder las primeras 90 preguntas. En esa hoja de respuesta tienes que poner tus datos también. Ahora vamos a explicar un poco más al respecto. ¿Ya? Pero en espacio riesgo, entonces, te hacen ingresar al aula, te indican cuál es tu silla, y cuando están todos en su lugar, se hace la entrega del material. ¿Cómo ocurre en las sedes universitarias? Bueno, al entrar al auditorio, los encargados te van a hacer la entrega del material y te van a asignar tu ubicación, en otro orden. Pero tampoco puedes escoger tu ubicación. Eso es igual para ambas sedes, o para todas las sedes, podría decir. No escoges tu ubicación, sino que te la van a indicar. En espacio riesgo van a entregar el material cuando estén todos en su ubicación. En cambio, en las sedes universitarias, en el momento que te indiquen cuál es tu asiento, te van a entregar el material. En ambos casos, y esto lo vamos a revisar en la siguiente lámina, en ambos casos tú no puedes abrir el material y empezarlo a revisar hasta que te den la autorización. Cuidado con eso. Ya, te lo van a entregar, pero no lo revises hasta que te indiquen. Cuidado. Antes de eso, si por error usted porta algún objeto no autorizado, deberá hacerlo saber a los encargados antes del comienzo del examen, como le recomendaba hace un momento. Si ingresaste por error con tu teléfono, con un reloj inteligente, con una calculadora, también está prohibido, por si acaso, si estás pensando que vas a estar sacando cálculos de alguna dosis, de alguna morbilidad, calculadora no, prohibido. Si ingresaste con eso por error, tienes que hacérselo saber a los encargados antes del comienzo del examen. Levanta la mano, indica. ¿Sabe qué? Disculpe, tengo acá mi teléfono, me equivoqué, ¿dónde lo puedo dejar? ¿Bien? El hallazgo de objetos no permitidos durante el transcurso del examen significará la inmediata suspensión del examen. ¿Qué dice para los examinados en espacio riesgo? Es igual. Si por error usted porta algún objeto no autorizado, deberá hacerlo saber a los encargados antes del comienzo del examen. El hallazgo de objetos no permitidos durante el transcurso del examen significará la inmediata suspensión del mismo. Además, si tú estudiaste en una universidad chilena, te van a acusar con tu universidad. Eso es parte también de la normativa. No ocurre si tú eres un médico titulado en el extranjero, ¿ya? Pero se le informa a tu escuela si eres sorprendido haciendo trampa o en estas actitudes prohibidas durante el examen. ¿A uno le revisan la ropa? Buena pregunta, doctora Hoyos. No, nunca lo he visto. No te revisan la ropa, en realidad no es ese tipo de revisión, así que no te preocupes en ese sentido, pero casi diría yo que si es que te revisaran, como al entrar a un concierto, te estarían haciendo un favor si descubren que estás con el teléfono antes de ingresar. Ya. Pero no te revisan la ropa. Gracias por la pregunta. Y el doctor Walter Quintana dice, ese día quiero dejar algunos elementos en un locker, ya que mi acompañante no se quedará tantas horas en la zona, como ya nos pasó. Bueno, sí, locker va a haber, o al menos en el espacio riesgo por lo general lo que hay son lockers, pero en las sedes universitarias puede que sea una sala, por ejemplo, con una custodia o algo así. Insisto, el sistema puede variar, pero en todas las sedes tú vas a tener un lugar seguro, custodiado, para dejar tus pertenencias. Entonces, no hay excusa, excepto, me olvidé, me equivoqué, para ingresar con el teléfono o con objetos prohibidos al auditorio. Y si tú ingresaste con un objeto prohibido, como dice el ítem 3.2 de las instrucciones durante el examen, tienes que avisarlo antes de que comience la prueba. De lo contrario, si te sorprenden, se terminó el examen. Bien, a continuación, respecto del ingreso al auditorio. Como ya les adelantaba, no deberá abrir los sobres del cuadernillo de preguntas hasta que se le indique. Esto todavía, digamos, dentro del marco del ingreso al auditorio, como veníamos leyendo todos los ítems de la sección 3. Entonces, no tienes que abrir el cuadernillo de preguntas hasta que se te indique. En el espacio riesgo te lo van a entregar cuando todos ya estén sentados, pero no lo puedes abrir hasta que se te indique.
en las sedes universitarias, te van a entregar el material apenas ingreses al aula. Antes de que todos ingresen al aula, igual no lo puedes abrir hasta que se te indique. Es un espacio riesgo. Justo quedó fuera de la vista. Bueno, acá lo tenemos. No deberá abrir el sobre del cuadernillo de preguntas hasta que se le indique, como ven también para las instrucciones para las sedes universitarias. Pero me estoy adelantando ahí con un ítem que tiene una aparente diferencia al revisar las instrucciones, pero ahora lo vamos a despejar también, lo que tiene que ver con cómo se completan los datos en la hoja de respuesta. Esto es sumamente importante y es de las pocas cosas que aparecen marcadas con negrita en las instrucciones para el día del examen. Muy importante, el asunto de escribir tus datos en la hoja de respuesta. ¿Bien? Bueno, en primer lugar, por muy importante que sea el escribir los datos en la hoja de respuesta, no lo hagas hasta que se te indique. Vas a tener un sobre con hoja de respuesta y cuadernillo guardado. Te van a indicar después que lo abras. Bueno, antes de llegar a ese punto, usted dispondrá de 1 hora y 45 minutos para responder la parte A del examen. Después viene el descanso, la segunda verificación de identidad, entre paréntesis, y 1 hora y 45 minutos para responder la parte B. Es decir, 1 hora y 45 minutos para 90 preguntas al comienzo, después 90 preguntas más con 1 hora y 45 minutos. Igual como lo hicimos en el simulacro EUNACOM, es aproximadamente un minuto por pregunta, un poco más. No consumas el tiempo al comienzo. Preguntas difíciles, léelas una vez, por supuesto, para que las puedas considerar difíciles, si no, no lo vas a adivinar, pero ya habiéndolas consideradas difíciles, si no sabes la respuesta, si tienes alguna sospecha, anótala en el cuadernillo, pero no pierdas tiempo reflexionando sobre la pregunta difícil antes de ir a la siguiente pregunta y completar la lectura de las 90 preguntas. Ya tenemos 1 hora y 45 minutos, pero muchas veces existen casos de médicos que en esa 1 hora y 45 minutos no alcanzaron a leer todas las preguntas. Quienes tuvieron la oportunidad de participar en el simulacro o que han visto, porque también tenemos disponible en YouTube grabaciones de nuestros simulacros de años anteriores, quienes lo han podido ver, sabrán con evidencia que sí se alcanzan a leer todas las preguntas del examen, aunque hayan preguntas muy difíciles que toman tiempo, que hay que leer varias veces, si es que enfrentas la evaluación con la estrategia correcta. ¿Bien? No pierdas tiempo en las preguntas difíciles entonces hasta que hayas leído todas las preguntas. Dura 1 hora y 45 minutos la parte A, 1 hora y 45 minutos la parte B. El tiempo se cuenta desde el momento en que el veedor, ¿ya? El vigilante, el académico, como habíamos dicho en los ítems anteriores de las instrucciones, autoriza a abrir el sobre. En ese momento empieza a correr el tiempo. Si eso ocurrió después de las 9, algunos años ha pasado, por ejemplo, se inicia a las 9:05 de la mañana. Bueno, a esa hora comienza el tiempo. No es que a las 9 empezó a correr el tiempo y si todavía no me autorizan a abrir el sobre estoy perdiendo el tiempo. No, no te preocupes. Una vez que se autoriza a que tú abras el material, sí, empezó a correr el tiempo. Y ojo, primero, como vamos a leer a continuación, antes de comenzar el examen, sí, ya está corriendo el tiempo, pero antes de comenzar la lectura de las preguntas, esto está en negrita en las instrucciones, por favor, que no les pase olvidarse de esto, porque pasa. Escriba su nombre y root o código P, como vamos a explicar a continuación, en la hoja, en la tarjeta de respuestas. Acá ocupan el concepto tarjeta, es una hoja de respuestas. Antes de comenzar la lectura de las preguntas, completa tus datos en la hoja de respuestas, por favor, que no se les olvide, porque con esto te quedas sin puntaje si te equivocas en esto. ¿El tamaño de las preguntas del EUNACOM son similares al tamaño de las preguntas del simulacro o las del EUNACOM son más largas? Son similares. ¿Ya? Así que los tiempos que estuvimos manejando durante el simulacro permiten una referencia, o sea, para que te hagas una idea, cuando menos, para el día del examen. La experiencia del simulacro, dije día del examen, quise decir del simulacro, no sé si lo dije bien. Bueno, la actividad que tuvimos durante el simulacro pretende, entre otras cosas, transmitirte lo más parecido posible, porque claro, se realiza en línea, lo más parecido posible a cómo sería el día del examen. Gracias por la pregunta, Marco.
Bueno, antes de comenzar, lo repito, quizás por última vez, pero lo repito, antes de comenzar, escriba su nombre y sus datos, ¿no es cierto? Acá dice el root, pero son los datos en la hoja de respuesta, con números claros, de buen tamaño y que no toquen los bordes de los casilleros correspondientes. Por eso tenemos acá en pantalla un ejemplo de casilleros para datos con unos círculos abajo. Dice aquí también. Luego, ¿luego de qué? Luego de escribir los números en los casilleros sin tocar los bordes, rellene bajo cada dígito el círculo correspondiente, como indica el ejemplo de la izquierda. Entonces, si en el primer casillero no pusiste ningún número, no llenas ningún círculo, como en el ejemplo que tenemos en pantalla. Si en el segundo casillero rellenaste el círculo, escribiste, perdón, si en el segundo casillero escribiste el número 8, rellenas el círculo con el número 8, no los primeros 8 círculos, que también lo hemos visto. Espero que con eso quede claro. Este es un momento de tanto estrés, no el momento de esta transmisión, el momento del examen. Ya dijeron, comienza el tiempo. Y lo primero que tienes que hacer es no ponerte a leer las preguntas, rellenar tus datos. Entonces la mano te va a tiritar quizás. Ten cuidado. No tocar los bordes al escribir los números y sí tocar los bordes al rellenar los círculos y no salirse de los. Esa es la indicación. Bueno, eso es igual para sedes universitarias y sede de espacio riesgo, como lo muestro acá para las sedes universitarias. ¿Por qué hay una lámina antes de mostrar esto? Es porque el ítem 3.5.1 que tenemos acá en pantalla es diferente, perdón, para espacio riesgo y para las sedes universitarias, pero además en el documento de espacio riesgo, en la captura, no alcanzó a quedar en el recorte. Solamente por eso. Entonces, bueno, el 3.5.1 lo tenemos acá para espacio riesgo, dice, quienes se hayan inscrito con pasaporte deberán registrar en la hoja de respuestas, en la tarjeta de respuestas, el número del código impreso en la pulsera. Es el código P. ¿Por qué le decimos código P? Bueno, porque en las instrucciones para las sedes universitarias así se le llama. ¿Qué dice? Para el ítem 3.5.1, para los evaluados en sedes universitarias. Quienes se hayan inscrito con pasaporte deberán registrar en la tarjeta de respuestas, en lugar del root, entre paréntesis, aunque tengas root, no importa, si te inscribiste con pasaporte, deberás registrar en la hoja de respuestas un código especial conocido como código P que la secretaria te entregará al momento de ingresar al auditorio. La pulsera al momento de ingresar al auditorio, al momento de firmar la lista de asistentes. Al momento de confirmar que están bien escritos tus datos en la lista de asistentes, te van a entregar el código que tienes que ingresar en la hoja de respuesta. ¿Ya? El código que a los examinados en espacio riesgo les entregan al momento de verificar su identidad y está escrito en la pulsera que les entregan. Ese es el código que tú tienes que escribir cumpliendo las instrucciones que estábamos repasando ahora. Escribir los números sin tocar los casilleros, con números claros, y completar bajo cada número el círculo correspondiente, tocando los bordes al completar el círculo, sin tocar los bordes al escribir el número. De la misma forma, al completar los círculos de las respuestas de las preguntas, tienes que tocar los bordes sin salirte de los bordes. Eso lo vamos a leer a continuación y es igual para ambas sedes. Debe marcar su respuesta rellenando el círculo con la opción elegida en el número de la pregunta correspondiente. Tenemos el ejemplo a la izquierda. El círculo debe rellenarse completamente sin pasarse del margen. La corrección automática del examen puede fallar si usted marca sus respuestas de manera débil, con otro tipo de marcas, como cruces o checks, y también, aunque no lo dice acá explícitamente, pero sí está entre líneas, o saliéndose del margen, ¿ya? Saliéndose del círculo. Acá dice entonces que debe rellenarse completamente sin pasarse del margen. Después dice que la corrección automática puede fallar si lo marcas muy débil,
si lo marcas con una cruz, un check, y no dice que puede fallar si te sales del margen, pero por favor, no te salgas del margen porque dice que es sin salirse del margen. Puede fallar. Quedémonos mejor con esa idea. La responsabilidad en estos casos será del examinado, como dice aquí en las instrucciones, que tú aceptas asumir por el simple hecho de rendir el examen. Entonces después uno no se puede quejar. Si usted marca más de un círculo en alguna pregunta, la respuesta será interpretada como no respondida. Es igual que dejarla en blanco. Entonces, si tú no estás seguro si la correcta es la alternativa A o la B y marcas ambas, eso es un error. Marca una de las dos. No la dejes en blanco y no marques más de una porque es igual que dejarla en blanco, como dice la normativa. Si se equivoca al marcar un círculo, existe una sola forma de corregir: borrar completamente el círculo equivocado, por supuesto, y luego rellenar el círculo correcto. Solamente puedes borrar con goma de borrar, no puedes ocupar corrector líquido, ni ningún otro tipo de borrado. Hay algunos correctores de cinta, ahora que recuerdo, no sé si existirán todavía, como unas cintas adhesivas que uno ponía arriba de lo que escribía, tampoco se permite. ¿Ya? Solamente goma de borrar. Puedes escribir cuanto necesites en los cuadernillos de preguntas. Puedes escribir todo lo que necesites, dibujar, anotar, hacer un cálculo. Puedes anotar ahí tus sospechas, pero la única hoja que se corregirá es la hoja de respuestas. ¿Bien? Repetimos, no se descontarán del puntaje las respuestas incorrectas ni las respuestas en blanco. ¿Ya? No se descuentan, pero una respuesta en blanco tiene cero posibilidad de ser correcta. ¿Ya? En cambio, si tú marcas la que crees que es correcta, no estás del todo seguro, pero la marca es igual, bueno, quizás tienes la razón. Los encargados del examen no responderán preguntas respecto a sus contenidos. ¿Ya? Una vez comenzado el examen, además, no se van a aceptar preguntas de ningún tipo. ¿Ya? Ojo con eso, porque ¿qué tipo de preguntas sí aceptan entonces? Levantar la mano para decir, por error ingresé con mi teléfono. O también decir, bueno, ¿a qué hora termina la prueba? Imagínense ese tipo de cosas. No preguntas sobre los contenidos. Y una vez comenzado el examen, ninguna pregunta. Entonces, esto es un poco contradictorio con una recomendación que yo te daba al comienzo. Y yo también estoy de acuerdo, por eso decía esa recomendación es un poco arriesgada. ¿Cuál recomendación? Si tú te das cuenta, después de que comenzó el examen, que ingresaste al examen con elementos prohibidos, te toca tomar una decisión. Primero, eso es un tremendo error, un tremendo riesgo, que no te pase. Ya, pero si te pasó y te das cuenta cuando el examen ya comenzó, como en esta parte de las instrucciones dice que no se responde ninguna pregunta, quizás tú vas a levantar la mano y te van a ignorar. Ahora, bueno, en la práctica igual van a ver qué necesitas, porque podría ser que necesitas ir al baño o algo así, y sí, se permite, tú tienes que pedir permiso. Bueno, entonces, por eso decía, quizás no es buena idea si te diste cuenta tarde que ingresaste con tu teléfono, pero bueno, ya ahí estás en falta y si te sorprenden, se terminó el examen. No está de más repetirlo. Ten mucho cuidado. Cuando termines de responder el examen, no te pongas de pie. Levanta la mano, ¿sí? Para que los encargados se acerquen y te retiren el examen y te autoricen a salir. Ya, podría ser también que no te autoricen a salir todavía, te digan, ok, acá está su examen, quédese ahí. Va a depender de lo que coordinen las diferentes universidades, por supuesto. Terminado el tiempo asignado al examen, esto independiente de si tú finalizaste o no la evaluación, ya, cuando pase la hora y 45 minutos, los encargados retirarán los materiales sin excepciones, aunque usted no haya terminado, insisto. Quien sea sorprendido copiando o en actitud sospechosa, acá podríamos incluir con elementos prohibidos, serán suspendidos del examen, ¿ya? Figurando como examen no rendido. Y si su escuela es chilena, como les decía, se le va a informar a la escuela, se les va a acusar. Y supongo que según la normativa de las diferentes escuelas, eso les va a generar un impacto a futuro. No se podrá salir del examen durante la rendición del examen. Si debe hacerlo por razones de fuerza mayor, deberá pedir autorización al veedor, quien resolverá al respecto. En la práctica sí te van a autorizar para ir al baño, pero eso te va a quitar mucho tiempo.
vas a pasar a formar parte de los que son un poco sospechosos también, porque por supuesto ir al baño te da el espacio para revisar alguna cuestión. Entonces, evita la necesidad de ir al baño. No consumas mucho líquido, tampoco consumas mucho alimento o alimentos nuevos, algunos fármacos, puede ser también bebidas energéticas. Ten cuidado con tu sistema digestivo para que no tengas que ir al baño el día del examen. Y llegamos al último punto de las instrucciones. Miren, sí, nos demoramos un poco más de una hora. Les agradezco la paciencia. La diarrea del estrés, dice la doctora Hoyo. Sin lugar a dudas, es una situación muy estresante. No se arriesguen a probar cosas nuevas. Ah, te recomendaron ese día, tómate esto, o no, tengan mucho cuidado. En la pulsera va el código. Nos consultaba hace un ratito el doctor Quique. Correcto. En la pulsera va el código que tienes que ingresar en la hoja de respuesta. Quienes rinden en las sedes universitarias se lo van a entregar, se lo van a informar al momento de ingresar al aula. Quienes rinden en espacio riesgo se lo van a entregar antes de ir a formarse para ingresar al aula, cuando están en el auditorio de verificación de identidad. La diarrea da estrés, que no se les olvide. Le da diarrea del estrés. Al revés, perdón, al revés. Bueno, también. Con eso finalizamos la lectura de las instrucciones. Falta el último punto. La entrega de resultados. Bueno, los certificados con el resultado, certificados, ojo, los certificados que se imprimen, que después se entregan a los empleadores, etcétera, se entregan solamente a quienes hayan aprobado la sección teórica y la sección práctica. ¿Ya? Certificados. Pero los resultados es diferente. Destacar también, como aparece en este ítem, que la parte práctica del EUNACOM se puede homologar. Eso significa no rendirla, eximirse del EUNACOM práctico. Es un grupo reducido de médicos el que puede homologar la parte práctica, pero si tú te encuentras de ese grupo reducido, aventajado, sin lugar a dudas, puedes presentar los documentos que corresponden después de aprobar el EUNACOM teórico y vas a homologar el EUNACOM práctico. Con eso ya podrías obtener tu certificado EUNACOM. Pero eso es, insisto, el certificado que se imprime. ¿Y quiénes son estos aventajados? Los médicos que pueden obtener el reconocimiento de su título por convenio, siempre y cuando lo puedan obtener a través de el Ministerio de Educación o el Ministerio de Relaciones Exteriores, aunque en la práctica van quedando cada vez menos casos, van pasando casi todos a manos de la Universidad de Chile, como el caso de Colombia, hace poco pasó el caso de Ecuador, también a manos de la Universidad de Chile. Entonces, esos casos tampoco se van a eximir de una con práctico, porque al obtener el reconocimiento de la Universidad de Chile les van a aplicar el EUNACOM práctico. Pero, por ejemplo, los médicos de Argentina, ahí tenemos un grupo, aquellos que califiquen para el reconocimiento, sí, podrían homologar la sección práctica. ¿Qué pasa con quienes no homologan o quienes todavía no rinden el EUNACOM práctico respecto de la entrega de resultados? Bueno, igual que aquellos que ya tengan resuelto el EUNACOM práctico o el reconocimiento de título, los resultados del EUNACOM teórico les van a ser informados por correo electrónico. ¿Bien? Se lo deben estar preguntando y eso no aparece escrito acá, porque acá estamos hablando de entrega de certificados. Entonces, el resultado se te va a informar por correo electrónico. ¿Cuántos días después del examen? Aproximadamente 9 días. Quizás te lleguen en Navidad, yo diría un poco después de Navidad, espero que sea un regalo de Navidad, eso sí, el resultado que te llegue. Y si el resultado que recibes por correo es igual o superior a 51, aprobaste. Eres un teórico. Y te va a interesar saber qué viene después del UNACOM teórico para enfrentar el UNACOM práctico, etcétera. Con eso te vamos a estar ayudando. Pero bueno, por ahora, lo importante, lo único que falta mencionar acá es que la fecha de entrega de los certificados para quienes tienen aprobada la sección teórica y sección práctica, o homologada la sección práctica, se informa en el sitio web del UNACOM antes de que se presente el examen. Entonces todavía no lo han avisado, pero antes del día 17 de diciembre va a quedar clara la fecha de entrega de los certificados impresos. Pero eso es distinto a la entrega de resultados. ¿Ok? Eso ocurre, de hecho, un poco después de la entrega de resultados. Gracias, Walter. Nos deja un saludo.
Hasta el domingo nos dice, si alguien más se tiene que ir yendo, bueno, despreocúpense, ya vimos lo más importante, ahora vamos a dar un espacio para las preguntas y respuestas, si alguien tiene preguntas, y vamos a ayudar a quienes no sepan cómo revisar, dónde les corresponde rendir. De hecho, el doctor Quintana, antes de que te vayas, Walter, si quieres, podemos revisarla. Rápido, ¿tienes un minuto o después yo te lo doy directo si quieres nos escribes? Tienes un minuto, bien. Miren, voy a cerrar mi presentación y les voy a compartir, voy a entrar al sitio web de Eunomed. En eunomed.com/sedes se encuentra lo mismo que yo les estaba presentando en pantalla, les estaba presentando una captura del documento. El documento se llama lista de asignados por sede. Ahora ya lo voy a presentar. Acá, estamos en eunamed.com/sedes. ¿Se fijan justo la lámina que estuve por mostrar? Era la lámina que tiene este comunicado en pantalla. Voy a hacer un poco de zoom. En este comunicado, que está basado, tiene la misma información que el comunicado de eunacom.cl, tienes que hacer clic en, según si te corresponde, disculpa, me iba a ir a ver la ubicación de la sede y las instrucciones. No, en el primer ítem, tienes que hacer clic en lista de asignación de sedes y auditorios. Y acá está la información. Vamos a buscar tu nombre entonces. La primera columna tiene apellidos, nombre. Vamos a buscar por orden alfabético o en realidad con el buscador del navegador. Control F o control B si tienes, B larga si tienes el navegador en español. Vamos a buscar Quintana. Hay 15 Quintanas, voy a buscar Walter mejor. Hay 4 Walters. Acá tenemos al doctor Walter Edgardo Quintana, inscrito con pasaporte, según el documento. Walter, confírmame por favor que esto no sea un error. Y te corresponde rendir en Santiago. Pueden ver que la estructura de esta información va así: ciudad, sede, auditorio. Entonces te corresponde rendir en la ciudad de Santiago, Walter, en el centro de eventos Espacio Riesgo, la sede principal, en el auditorio Pabellón Ferial, zona 3. Bien, Walter, espero que te resulte útil la información. Ahora estoy viendo ahí en el chat. Tal cual. Perfecto. Bueno, por favor, antes de ir a responder las demás preguntas que están en el chat, levante la mano quien necesite ayuda para averiguar dónde le corresponde rendir y lo vemos de inmediato. Yo creo que queda bastante claro, es bastante intuitivo, gracias a ti, Walter, y buenas noches para ti también. Bastante intuitivo en esta lista que quizás está un poco escondida, por eso les mostraba primero cómo llegar al documento. Puedes ir a eunacom.cl, a eunamed.com/sedes, en ambos lugares está la información oficial, haces clic en, acá les estoy mostrando en pantalla nuevamente, lista de asignados por sede, acá en el ítem 1, que está en este cuadro azul, que está, digamos, al principio del comunicado de sedes en eunomed.com/sedes. Y en este documento hay 3 columnas. Justo abajo está el nombre del doctor Quique, lo escribe ahí Nelson. Sí, 3 columnas, está bastante claro como nos dice la doctora Dailenis. Datos del médico, su nombre, documento, lugar. Confirmen, por favor, que esto esté bien escrito. Les repito, ocurrió con un grupo de médicos que se habían inscrito indicando rendir a Santiago, que se les asignó una sede en Antofagasta y según la normativa, cuando ustedes se inscriben, aceptan rendir en Santiago. Entonces, por ejemplo, si tú marcaste rendir en Antofagasta, es esperable y deberían aceptar ustedes si es que les asignan en lugar de Antofagasta Santiago. Ok, nada que reclamar. Pero al revés, no. ¿Ya? Entonces, si les pasó así, si ustedes eligieron Santiago y les asignaron otra sede, bueno, si eso no les genera problema, ok, vayan a esa otra sede. Pero si les genera problema porque ya habían comprado pasajes, tenían el alojamiento planificado, etcétera, comuníquense con Eunacom, pídanos ayuda si necesitan para que les expliquemos bien cuál parte de la normativa hay que citar para que lo resuelvan. Bueno, no hay casos pidiendo ayuda específica para revisar su sede. Así que voy a ver las preguntas que tenemos en el chat, si es que hay preguntas y de lo contrario vamos a ir dando la sesión por finalizada ya en los próximos minutos.
Bueno, los saludos que nos dejaba el doctor Quintana. La doctora Xiomara Rodríguez nos pregunta, ¿la nota de la sección teórica influye a posterior? Muy buena pregunta. Es la más importante. Sí. ¿Por qué? Bueno, la de la sección práctica es importante también porque tienes que aprobar ambas secciones, pero la nota de la sección teórica es la que va a aparecer impresa en tu certificado. Después, de aquí en adelante, cuando tú apruebes el EUNACOM y se hable de tu puntaje EUNACOM, ese puntaje es el que tú obtengas en la sección teórica. Así que, muy buena pregunta, Xiomara. Voy a volver a abrir la presentación acá y vamos a las últimas preguntas. Además de la pregunta de la doctora Xiomara. Bueno, eh, junto con la, que, digamos, le añade la pregunta después la misma doctora, ¿influye a posterior, por ejemplo, en escoger sede u otro proceso del EUNACOM? No, no con el EUNACOM. El puntaje de tu EUNACOM teórico no va a influir respecto de tu capacidad o posibilidad de elegir las sedes para el EUNACOM práctico. Pero sí va a influir, y esto es, diría yo, mucho más importante, en los concursos de especialización a futuro y en todo tipo de concursos, de hecho. ¿Ya? Porque la ley permite al sector público y privado no solamente exigirte una coma aprobado para lo que ellos estimen conveniente, sino que también les permite la ley exigirte puntajes superiores al puntaje mínimo de aprobación. Y en la práctica eso ocurre en casi todos los lugares, al menos sin duda, en los concursos para ingresar a los programas de especialización, los concursos para obtener becas de especialización del sector público, del sector privado, directo con las universidades, con empresas. Entonces, si tú querrías obtener el mejor puntaje posible, y aquí un dato importante también respecto del puntaje que tiene que ver con cuántas veces tú puedes rendir el EUNACOM. Tú puedes rendir el EUNACOM todas las veces que quieras, incluso si lo aprobaste, siempre conservando tu mejor puntaje. Si aprobaste con un puntaje bajo y quieres subir tu puntaje y, digamos, te va mal, te vas a quedar con tu puntaje aprobado, cuando menos. ¿Ya? Y puedes rendir el EUNACOM todas las veces que quieras, insisto, conservando siempre el mejor puntaje. Excepto que seas en alguna ocasión sorprendido en alguna actitud sospechosa, haciendo trampas, seas expulsado del examen, ahí sí se podrían tomar otro tipo de consideraciones. Digamos que no te permitan después volver a rendir el examen. Bien, Xiomara, espero haber entendido bien la pregunta. De todas maneras, ahora me voy a ir encontrando si añadiste algo a la pregunta inicial. Muchas gracias por la pregunta. El doctor Nelson Quique decía hace un ratito, abajo estaba mi nombre cuando estábamos presentando al doctor Walter Quintana. Qué bueno, Nelson, que ya lo viste. De todas maneras, si necesitas ayuda porque pasó muy a la rápida, avísame, te podemos ayudar. Entiendo que ya sabes entonces dónde te corresponde rendir. Y la doctora Xiomara acá añade, ¿y ese puntaje en el certificado final? Bueno, ¿influye en algo futuro? Era la misma pregunta, en realidad, como yo no la vi a la primera, me estaba ayudando a que la encontrara. Buen dato, dice entonces, para los programas de especialización, sí vale. Exacto. Puntaje EUNACOM, importante después para los rankings de los diferentes concursos. La doctora Silvia Zúñiga, buenas noches, nos dice. ¿Cuál suele ser el puntaje mínimo para realizar el posgrado? Es que depende de muchas cosas. Yo te invito a averiguar sobre los llamados a viva voz. Así se le denomina el punto en el cual, después de haber construido los rankings, literalmente a viva voz, se está en orden de puntaje llamando al médico para que elija. Entonces, el que quedó en primer lugar en el ranking, ese día del llamado a viva voz, va a poder elegir lo que quiera, porque están todos los cupos disponibles. El que vaya después de él, ya están todos disponibles menos uno. Entonces, bueno, depende de varias cosas. Lo mejor es ver cómo fue la última vez. ¿No es cierto? Con qué puntaje se ingresó a tal o cual centro formador. Además, que eso es algo que tú tienes que averiguar. Primero, por supuesto, ver qué especialidad te gustaría estudiar y en cuáles centros formadores se dictan esos programas de especialización. Ahí vas a poder revisar las bases de los concursos de años anteriores y otro tipo de información. Ponerte en contacto con los centros formadores, yo te aconsejaría para el tema de la especialización lo antes posible. Consejo. Revisa el curso gratis sobre el proceso de especialización para médicos extranjeros en Chile que está disponible en eunamed.com/especialidad. Un curso gratis sobre este proceso.
acceso a las becas, sector público, sector privado, autofinanciamiento. Así que gracias por la pregunta, Silvia. eunamed.com/especialidad. Estamos llegando al final de esta sesión. Creo que no hay más preguntas. Bueno, en pantalla tenemos, esto también es parte de lo que tú tienes que revisar. ¿Dónde están perdón, dónde están las sedes? No todas las sedes. Primero tienes que revisar cuál es la que te corresponde a ti y después averiguar dónde está ubicada. ¿Cómo encuentras esta información? En el mismo lugar que les mostré hace unos minutos, que se encuentra la información de la lista de sedes. ¿Ya? Lo que tengo acá en pantalla. Este es el comunicado que está en eunamed.com/sedes, donde dice cada examinado deberá realizar lo siguiente. El primer link es la lista de asignación de sedes y auditorios, y el segundo link, que dice dirección exacta aquí, te lleva a lo que tengo ahora en pantalla, que es una información que está en el sitio web de Leunacom. Acá, de hecho, no están todas las sedes, las que aparecen en pantalla. Tú vas a poder deslizar hacia abajo y ves las tres columnas, las sedes del norte de Chile, las sedes de Santiago, las sedes del sur de Chile. Ya, las que alcanzan a aparecer acá en pantalla son pocas de las 33 sedes que hay. Bueno, eso es todo por el día de hoy. Reviso por última vez si tenemos más preguntas. No hay más preguntas. Bueno, la doctora María Hoyos sí tiene una pregunta, pero no la entiendo bien. Dice, ¿uno igual puede acceder a becas? Pero no entiendo bien a qué te refieres con uno. Digamos, a cuál segmento de médicos. Si te refieres a los médicos titulados fuera de Chile, sí. Y explicamos cómo y a cuáles becas suelen acceder con mayor frecuencia los médicos extranjeros en el curso gratuito de especialización para médicos extranjeros en Chile, en eunamed.com/especialidad. Bien. Lo más común de las becas del sector público para los médicos extranjeros es acceder a la beca CONE, porque es una beca que te permite el tiempo para adquirir la residencia definitiva, que es uno de los requisitos. En cambio, la beca CONIS, por ejemplo, es para recién egresados y de repente no alcanzas a tener el RUT para esa beca. Bueno, perdón, eso es otro tema. De todas maneras, es un tema interesante para todo el público y por eso los dejo invitados una vez más a visitar el curso gratuito sobre el proceso de especialización para médicos en Chile. Si se tiene la nacionalidad, sí, ahí se te amplían las posibilidades. Por ejemplo, para la beca CONIS, que es para recién egresados. Y otras becas más, porque en el fondo te piden la residencia definitiva dentro de los requisitos, también junto con el EUNACOM aprobado. Bien, gracias a todos por su participación. Mis felicitaciones por su tremendo esfuerzo. Éxito el día del examen. Todavía queda, ¿ya? La actividad del día domingo. No se la pierdan, porque va a ser muy enriquecedora y lo más importante, sí, éxito el día del examen. Nos cuentan cómo les va, vamos a estar muy ansiosos por recibir las buenas noticias. ¿Ya? Típico, que nos dicen, oye, las preguntas del simulacro, muchas de esas aparecen, y de las clases, sin lugar a dudas, muchas aparecieron en el examen. Confíen en su preparación estos últimos días, por favor, programen en su agenda tiempo para descansar un poco. ¿Ya? Lleguen con el cerebro lo más fresco posible al examen, el último día no se queden hasta última hora estudiando y ese tipo de cosas. En el ebook gratuito que les comentaba al inicio de la sesión, les vuelvo a dejar el link acá, .com/consejos, un resumen de estas cosas que estamos hablando. Así que, última pregunta acá de la doctora María Hoyos. ¿Se puede acceder a CONIS teniendo título de afuera? Sí, se puede. A la beca CONIS, se puede. Tienes que tenerlo revalidado en Chile primero y tienes que tener para cuando se cierra el concurso también residencia definitiva, ¿bien? Y la beca CONIS es para recién egresados. Entonces, bueno, ahí los plazos son cortos, pero se puede, se puede. Agotado de estudiar, ya no quiero ni leer más, nos dice el doctor Marco Gómez. Me imagino, me imagino. Gracias a ustedes por su compromiso, por su disciplina, que les vaya bien, de verdad, los estamos esperando en Chile. Hacen falta miles de médicos generales y especialistas y también esperamos que ustedes puedan acá sembrar un futuro brillante. Muchas gracias. Mi nombre es Cristian Paulsen, director de UNAMED, junto a mi equipo todos los días comprometidos por entregarles el mejor resultado posible en su proceso. Estamos comprometidos y todas sus críticas, siempre sugerencias, bienvenidas sean. Hasta pronto.